Bienvenidos a Luces y Sombras, luces del conocimiento que no disipen la sombra de la ignorancia. El día de hoy hablaremos sobre el bautismo de Cristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13, 14 y 15, se dice: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por éste. Mas Juan se le resistía diciendo: Soy yo quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permite que así sea, ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan entonces consintió. ¿Qué razón de ser hay en esta conducta? Puesto que Cristo poseía toda perfección esencial, ¿por qué tuvo necesidad del bautismo? Respuesta: el principio del bautismo es la purificación por el arrepentimiento. Juan amonestó, exhortó a las gentes e hizo que se arrepintieran, luego las bautizó. Es evidente, por tanto, que esta clase de bautismo simboliza el arrepentimiento de todo pecado, de todo defecto, de toda imperfección, tal y como revelan las siguientes palabras: Oh Dios, así como mi cuerpo ha sido purificado y limpiado de impurezas físicas, del mismo modo purifica y santifica mi espíritu de las impurezas del mundo de la naturaleza, que son indignas del umbral de la unidad, de tu unidad. El arrepentimiento es el retorno de la desobediencia a la obediencia. El hombre, después del alejamiento y la privación de Dios, se arrepiente y pasa por la purificación, que es un símbolo mediante el cual se quiere expresar: Oh Dios, haz que mi corazón sea bueno y puro, y esté libre y santificado de todo salvo de tu amor. Como Cristo deseaba que la institución de Juan fuese puesta en práctica por todos en esa época, se sometió en persona a ella, a fin de despertar al pueblo y de consumar la ley de la religión anterior. Aunque la evolución del arrepentimiento fue instituida por Juan, en realidad se trataba de una práctica religiosa que venía de atrás. Cristo no tenía necesidad de bautismo. Sin embargo, Cristo lo confirmó habida cuenta de que por aquel entonces esta era una obra bien vista y loable. No obstante, más tarde Cristo explicó que el verdadero bautismo no es el bautismo del agua material, sino del agua y del Espíritu. En este caso, agua no significa agua material, pues en otras partes dice explícitamente que el bautismo ha de ser con espíritu y con fuego, de donde resulta obvio que Cristo no se refiere al fuego y agua materiales, por cuanto el bautismo con fuego es imposible. Por consiguiente, el espíritu es la gracia y munificencia de Dios, el agua es el conocimiento y la vida, y el fuego es el amor de Dios, pues el agua material no purifica el corazón del hombre, solo limpia su cuerpo, pero el agua y el espíritu celestiales, que son conocimiento y vida, hacen que el corazón humano sea bueno y puro. Es decir, la realidad del hombre se purifica y santifica de las impurezas del mundo de la naturaleza, a saber, malas cualidades como la ira, la lujuria, la mundanidad, el orgullo, la falsedad, la hipocresía, el engaño, el egoísmo y otras más. El hombre no puede librarse del ardor de las pasiones carnales si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Por ello Cristo dice que el bautismo con el Espíritu y con el agua y el fuego es necesario, y que es esencia, es decir, espíritu de la generosidad divina, agua del conocimiento y de la vida, y fuego del amor de Dios. Para ser colmado con la gracia eterna del hombre, ha de ser bautizado con este espíritu, esta agua y este fuego. De no ser así, ¿qué ventaja se derivaría del bautismo con agua material? No, este bautismo con agua fue un símbolo de arrepentimiento y búsqueda de la remisión de los pecados. Una pregunta: ¿es la ablución del bautismo útil y necesaria o es inútil e innecesaria? En el primer caso, si es útil, ¿por qué fue abrogada? Y en el segundo caso, si es inútil, ¿por qué Juan la practicó? Respuesta: el cambio, mudanza y transformación de los estados son requisitos esenciales de los seres y como tales no son separables de la realidad de las cosas. De modo que es absolutamente imposible separar el calor del fuego, la humedad del agua o la luz del sol, pues son requisitos esenciales. Así como el cambio y la mudanza de condiciones son requisitos de los seres, así también las leyes también son alteradas de acuerdo con los cambios y mudanzas de los tiempos. Por ejemplo, en la época de Moisés la ley se adaptaba y conformaba a las condiciones de la época. Sin embargo, ya en los días de Cristo, tales condiciones habían cambiado a tal punto que la ley mosaica, al no estar adaptada ni satisfacer las necesidades de la humanidad, hubo de ser abrogada.
Así Cristo derogó el sábado, día de descanso, y prohibió el divorcio. Después de Cristo, 4 de sus discípulos, entre ellos Pedro y Pablo, permitieron el uso de alimentos animales que habían sido prohibidos por la Biblia, a excepción de los procedentes de animales estrangulados o sacrificados a los ídolos, así como de la sangre. También prohibieron la fornicación. Mantuvieron en pie esos 4 mandamientos. Así, en el capítulo 14, versículo 14 de su epístola a los romanos, Pablo escribe: yo sé y confío en el Señor Jesús, de nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. También en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora bien, este cambio, estas alteraciones y esta abrogación se deben a la imposibilidad de comparar el tiempo de Cristo con el de Moisés. Las condiciones y requerimientos del periodo posterior habían sido enteramente cambiadas y modificadas. Las leyes anteriores, por tanto, abrogadas. La existencia del mundo puede ser comparada a la del hombre, y los profetas y mensajeros de Dios, a médicos competentes. El ser humano no puede permanecer en una misma condición. Las diversas enfermedades que suelen aquejarlo requieren un remedio específico para cada una. Un médico capaz no prescribe la misma medicina para curar todas las enfermedades o dolencias, sino que cambia los remedios y medicamentos según lo requieran las enfermedades y la constitución del paciente. Por ejemplo, una persona gravemente aquejada de fiebre posiblemente recibirá remedios refrescantes de manos de un médico competente. Si la condición de esa misma persona cambia de modo que la fiebre da paso a los escalofríos, sin duda el médico suspenderá los remedios refrescantes, permitiendo el uso de drogas que produzcan calor. Tales cambios, viniendo citados por la condición del paciente, rinden testimonio elocuente de la habilidad del médico. Reflexiona: ¿sería posible hacer cumplir la ley del Antiguo Testamento en esta época? No, por Dios, sería imposible e impracticable. De ahí que en tiempo de Cristo Dios abrogase las leyes del Antiguo Testamento. Ten en cuenta además que el bautismo en los días de Juan el Bautista se empleaba para despertar y amonestar a la gente, para que se arrepintiesen de todos sus pecados y para que velaran por el advenimiento del reino de Cristo, es decir, para que estuvieran atentos y reconocieran al Mesías en el momento de su aparición. Al principio Juan exhortaba a la gente y les guiaba hacia el arrepentimiento del pecado y les llenaba con el deseo de aguardar la manifestación de Cristo. Todo aquel que recibía la absolución del bautismo y se arrepentía de sus pecados con humildad y modestia absolutas, también purificaba y limpiaba su cuerpo de las impurezas exteriores. Con gran anhelo, día y noche, constantemente aguardaban la manifestación de Cristo y la entrada en el reino del Espíritu de Dios. En resumen, con lo dicho queremos dar a entender que el cambio y la mudanza de las condiciones, junto con los requisitos variables de los diferentes siglos y épocas, son los que motivan la abrogación de las leyes, pues llega un momento en que dichas leyes ya no se adecúan a las condiciones prevalecientes. Considera cuán diferentes fueron las necesidades de los primeros siglos de la Edad Media y de los tiempos modernos. Es posible que las leyes de los primeros siglos sean puestas en vigor en la actualidad. Tal cosa sería del todo impracticable. Del mismo modo, luego del transcurso de unos cuantos siglos, las necesidades actuales no serán las mismas del futuro y ciertamente experimentarán cambios. En Europa las leyes suelen ser alteradas y modificadas de continuo. ¿Cuántas no han sido las leyes otroras imperantes en las instituciones y sistemas de Europa que ahora han sido abrogadas? Tales cambios y alteraciones son consecuencias de la variación y transformación de conceptos, condiciones y costumbres. Si ello no fuera así, la prosperidad del mundo humano zozobraría. Por ejemplo, hay en el Pentateuco una ley que establece la pena de muerte para quien quebrante el sábado, día de descanso. Además, en el Pentateuco hay contenidos 10 supuestos que llevan emparejada sentencia de muerte. ¿Sería posible hacer cumplir tales leyes en nuestra época? Es obvio que sería absolutamente imposible. Benditos sean quienes reflexionan. No es mejor momento que el de anunciar o recordar las palabras de Bahá'u'lláh, que una hora de reflexión es preferible a 70 años de piadosa adoración.